Bienvenidos de nuevo con nuestros videos instantáneos de Dentro de la Historia. Es un video instantáneo especial, el de hoy, porque trata sobre la desaparición de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, el punto de referencia del catolicismo mundial. Es difícil hacer lo que en jerga periodística se llama el cocodrilo del Papa Francisco, es decir, trazar brevemente su vida y dar un balance de lo que ha sido su pontificado para entender quién ha sido Jorge Mario Bergoglio, no solo para los católicos, sino para el mundo entero. Hay que partir de algunos supuestos. Fue el primer pontífice sudamericano, el primer pontífice proveniente de la Orden de los Jesuitas, el primero en elegir como nombre episcopal, Francisco. Ahora, estas primeras veces son señales claras. Cada elección de un pontífice implica una estrategia por parte de quienes van a elegirlo, es decir, el colegio cardenalicio. Los cardenales, sí, deberían actuar por el Espíritu Santo, para aquellos que creen. En realidad, actúan según las estrategias que se delinean. ¿Qué estrategia llevó a Jorge Mario Bergoglio al trono de Pedro? Una estrategia de ruptura con el pasado, como ya ha ocurrido en otros cónclaves. Piensen en las elecciones de Juan Pablo II Papa Wojtyła. El primer papa proveniente del este de Europa, además en un periodo histórico bien definido, de fricción aún entre Oriente y Occidente, antes de que llegara la glasnost, antes de que llegara la perestroika. En resumen, Wojtyła debía ser un hombre designado, anticipar los tiempos, favorecer el cambio, y lo hizo, incluso en medio de 1000 controversias. Por cierto, el video dedicado a las luces y sombras del pontificado de Karol Wojtyła lo pueden encontrar en el canal. Antes de él estaba Albino Luciani, Juan Pablo, primero el Papa, de poco más de un mes, duró poco, muy poco, el Papa de la Sonrisa, y podríamos decir que Jorge Mario Bergoglio ha sido idealmente un puente hacia ese breve pontificado. Un pontificado que duró tan poco, especialmente en comparación con los más de 12 años de Bergoglio. En medio también estuvo el cardenal Panzer Ratzinger, a él también le hemos dedicado un video. Un hombre tradicionalista, un pontífice desvinculado del período histórico contemporáneo, casi algo trasplantado en la contemporaneidad, pero tomado del pasado. Un académico, un catedrático no apto para mirar bien, para llevar a la Iglesia Católica al siglo XXI. Y luego hubo otros cónclaves muy discutidos. Pensemos en la elección del Papa Montini. Pablo VI, una elección que tuvo lugar en medio de un concilio vaticano. Y antes de eso, Juan XXIII, el primer Papa de la Sonrisa, el primer Papa del diálogo, que llegó después de un Papa muy complejo y una figura bastante discutida como Pío XII. Si tomamos precisamente el collage de estos pontífices, comenzando con Pío XII, pero podríamos empezar incluso antes. Podríamos empezar con Pío IX y seguir adelante. Vemos cómo la Iglesia de Roma ha sido, por un lado, a veces capaz de ser precursora de los tiempos, por otro lado un obstáculo para los tiempos, como si quisiera erigir un muro. Jorge Mario Bergoglio ha desmoronado ese muro. También lo ha desmoronado en términos de la desconfianza que pudo haber alimentado su elección. Todavía recuerdo esos días, de 2013. Después de la abdicación, la renuncia de su predecesor. Otro hecho épico. Aquí la elección de Bergoglio fue recibida con sentido de desconcierto por parte de algunos, sorpresa por parte de otros. Recuerdo a muchos colegas vaticanistas que fueron tomados por sorpresa, habían pronosticado otros nombres, luego la elección del nombre Francisco. ¿Por qué Francisco?
¿Por qué el fundador de la Orden de los Franciscanos? Se entendió después. Y luego estaba ese detalle relacionado con su vida pasada, un papa argentino que había vivido la dictadura y, según algunos, había sido también lateralmente, de manera marginal, cómplice silencioso. Bergoglio ha barrido el campo de todo eso. Se ha afirmado como un papa decidido, pero el sentido de progreso, de apertura, de diálogo, es exactamente contrario a algunos de sus predecesores. Incluso a costa de graves enfrentamientos dentro de la Iglesia, recordamos los memorandos que se han publicado en estos años, las cartas para nada anónimas que terminaron en manos de la prensa, las posturas tomadas por algunos obispos, notablemente los de América del Norte, y luego todos los demás asuntos que continúan arrastrándose con el tiempo. Los escándalos antiguos o recientes, Bergoglio ha logrado convertirse en una figura muy amada por la gente común, un poco menos por ciertos círculos eclesiásticos y ciertos ambientes extremadamente tradicionalistas, pero se ha confirmado como un hombre capaz de hablar al creyente y al no creyente. Y esto sí ha sido un gran mérito. Ahora está abierta la caza al sucesor, al próximo ocupante del trono de Pedro. ¿Quién será? Nos lo preguntamos todos, especialmente porque, como se decía antes, dentro del cónclave en la Capilla Sixtina siempre hay juegos de estrategia. Tomará tiempo convocar al cónclave. No será algo rápido. Tomará algunas semanas tener al nuevo pontífice. Pero todos nos preguntamos qué sucederá. Hace 20 años y 2 días tuvo lugar la elección de Ratzinger. Hoy, después de 20 años y 2 días, el sucesor de Ratzinger ha muerto. Fueron 2 cónclaves muy diferentes. El que teóricamente debía continuar la obra de Juan Pablo II, y que fue algo un poco más severo, un poco más duro, un poco más académico, en comparación con la humanidad de la segunda parte del pontificado del Papa polaco, y luego un cambio de rumbo repentino criticado, entre otros, también por ese padre George Gainswein, que fue secretario particular de Ratzinger y que había asumido mucho poder en el Vaticano hasta su alejamiento. ¿Qué sucederá ahora? ¿Qué papa será elegido y de dónde vendrá? También nos preguntamos esto. Con Bergoglio se salió de Europa, esa Europa que había dado todos los pontífices, la mayoría de los cuales eran italianos. Los observadores ya están mirando alrededor para entender hacia dónde irá la Santa Iglesia Romana. ¿En qué dirección se orientará? Seguirá mirando a América, pero no al sur, sino al norte, a los poderosos cardenales estadounidenses. ¿O volverá a Europa para confiar en la escuela teológica alemana, o en la italiana, o en la española? ¿O mirará hacia África, este gran continente lleno de contradicciones, producto de un terrible pasado colonial, que a veces es difícil de dejar atrás? Es un pasado colonial en el que la Iglesia Católica, como en Sudamérica, tuvo un papel central, tanto en la colonización como en las masacres, y luego, además de las evangelizaciones forzadas, la pretensión de imponer cuestiones que tenían poco de teológicas, pero mucho de prácticas y trágicas. ¿O se irá hacia Oceanía, Australia o el lejano Oriente? ¿Quién sabe? Por supuesto, esta desaparición de Bergoglio no encontrará a la Iglesia desprevenida. El Papa ha estado enfermo durante bastante tiempo. Y está claro que varios cardenales ya han comenzado a hacer sus cálculos desde hace tiempo. Ahora veremos.
ciertamente la Iglesia también tendrá que tomar posiciones. Entender si continuar en el camino de la apertura del intento de mediación, incluso hacia la sociedad civil y de los propios estados, o cerrarse o peor aún, hacer una elección militante, una elección de campo. La elección que hizo, por ejemplo, Kirill, el patriarca de Moscú. Una elección para verla con nuestros propios ojos. Realmente pésima de política activa y de bendición de pretensiones militares. Por no decirte, peor aún, ¿qué hará la Santa Iglesia Romana? Podemos decirte lo que hará de inmediato. Ya ha roto el anillo del pescador. Ya ha preparado la organización del rito funerario. Llamará a los embalsamadores que cumplen con su deber hacia el cuerpo del pontífice. Organizará todo lo necesario primero para la celebración del funeral y luego para el entierro, y después para la convocatoria de los cardenales dentro de esa capilla sixtina, sobre la cual se montará la usual chimenea falsa. Se decidirá no solo el futuro de la Iglesia Católica y de millones y millones de fieles. Probablemente también se tomarán decisiones con respecto a la sociedad civil. ¿Qué líneas seguir? Sobre la apertura hacia las mujeres, sobre las posiciones relacionadas con la salud, la anticoncepción, la eutanasia. Seguramente también se hablará de qué elección hacer en un periodo tan complejo, con tantos conflictos no tanto en el horizonte, sino ya en guerra, que marcan nuestro globo. Habrá mucho que discutir bajo los frescos de Michelangelo o Buonarroti. Nos encontraremos, habrá mucho de qué hablar. Mientras tanto, solo podemos recordar al hombre que vino del fin del mundo. Así se definió Jorge Mario Bergoglio. Papa Francisco, el primer pontífice jesuita, el primer pontífice sudamericano, el primer pontífice que eligió ese nombre. Francisco, como el último de los últimos, como aquel que quería dialogar realmente con todos,